Bueno, y continuamos con la clase número 6, la cual he titulado El modelo del tabernáculo, un diseño para ir tras el corazón de Dios. En esta clase vamos a estar hablando sobre los verdaderos tesoros. Esta será la última clase de nuestra primera T, tesoros. Pero antes, veamos qué llevamos hasta ahora. Hemos hablado de que como hijas y herederas eres ¿qué? Co-creadora. Hemos hablado de que como hijas y herederas permaneces para dar muchos frutos. En la clase número 3 fue fantástica, hablamos sobre los 6 niveles de santidad y por lo tanto como hijas y herederas hemos sido santificadas y apartadas para toda buena obra. Luego hemos estado profundizando en el asunto de que somos fieles administradoras de ¿qué? De los tesoros. Y estuvimos hablando entonces de lo que significa santidad, primicias y tesoro. La clase pasada hablamos sobre las verdaderas riquezas y ahora, como les comenté hace unos minutos, el modelo del tabernáculo, un diseño para ir tras el corazón de Dios. La lucha siempre ha sido por el corazón de los hombres, simplemente porque el corazón va a definir la adoración. Dicho de otra manera, todos los asuntos de reino, y eso lo he dicho muchas veces, son un asunto de corazón y todos los asuntos de corazón son un asunto de adoración. Justo en la clase anterior les expliqué sobre un diagrama muy básico, casi al final de la clase les mostraba este diagrama donde yo les explicaba y les ilustraba en la dinámica, como cuando yo trabajaba con las personas en esta dinámica de liberación y sanidad interior. Muchas veces Dios desea traer a nuestras vidas una consagración en diferentes niveles y les hablé lo que yo llamo los 3 niveles de consagración. Les expliqué sobre este simple y sencillo círculo donde yo les ilustro la iniquidad, va a demostrar que los motivos, el pecado revela los deseos y la transgresión sencillamente muestra los resultados. Por medio de Cristo y de su sangre derramada, Dios trajo la paga por nuestros pecados e iniquidades. Pero como siervos de pactos, nosotros sabemos que a mayor nivel de rendición y de consagración en estas 3 esferas, motivos, deseos y acciones, nosotros vamos a tener mayor niveles de conquista. Esto nos lleva a lidiar ¿con qué? Con el engaño en nuestros corazones, para que podamos subir al monte. Y por eso nosotros podemos mirar la vida del rey David. Nos va a dar un extraordinario ejemplo de la relación entre un corazón tras el corazón de Dios, un estilo de adoración que desató un destino de gobierno, no solo para sí, sino para su dinastía. Con esto en mente debemos familiarizarnos con la idea de que Dios empleará métodos convencionales para producir frutos extraordinarios en nosotras. Empleará lo ordinario para producir lo extraordinario en cada una de nosotras. Y es que el asunto de las 3 T's, tiempo, talentos y tesoros, no solo demostrará un carácter fiel o derrochador, sino que mostrará la ruta de nuestro corazón. Lo que hagamos con nuestro tiempo, lo que hagamos con nuestro talento, lo que hagamos con nuestro tesoro, demostrará nuestras prioridades, a quién servimos, qué cautiva nuestro corazón. Y lo más significativo, recuerda que los pies siempre seguirán al corazón, de manera que tu corazón va a definir tu andar. Eso lo vimos en el curso El dominio propio de Sata Destino. En clases anteriores hablamos de cómo lo que Adán hizo mancilló los 6 niveles de santidad que Dios había establecido: tiempo, tierra, comunidad o relaciones, primogenitura, que habla de nuestro derecho de nacimiento, la oficina o el monte de gobierno, el dominio o poder y el descanso. Lo que empezó en la dinámica espiritual terminó afectando lo natural, pero Jesús vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido y básicamente lograr acercar el reino viviendo una vida natural que afectaría radicalmente la dinámica espiritual, permitiéndonos ahora por medio de la fe en Cristo entrar de nuevo en el descanso y ser nuevamente íntimos de Dios, compartiendo de nuevo su gloria. Hoy deseo enseñarte lo que yo llamo discipulado generacional. Y esto es un modelo que nosotros implementamos en casa para instruir a nuestra hija en el camino a la santidad. Cuando mi hija estaba creciendo, 2 cosas me aterrorizaban. Una era la idea de que ella padeciera o llegara a sufrir los mismos desbalances emocionales y los problemas de identidad que yo tenía. Y 2, que ella no supiera cómo pasar a una etapa de rebeldía y que entonces después ella tuviera que recoger todos los pedazos de una vida desobediente. Y una de las primeras cosas por las que oré de día y de noche al Señor era para recibir sabiduría, para presentarle el camino, pero no desde la religión que por tantos años me hizo tanto daño, sino que yo quería que ella tuviera una relación con Dios como yo no la había experimentado. Así que me tocó empezar a recorrer el camino que deseaba enseñarle a mi hija. El proceso solamente fue posible por la gracia de Dios. En realidad, mientras le enseñaba a ella el camino, yo lo aprendía.
Lo irónico era que las realidades espirituales que estábamos aprendiendo, ella lo estaba aprendiendo a los 4 años de edad y yo las estaba aprendiendo a los 32. Me llevaba entonces, como podrás ver, ella una gran ventaja. Recuerdo que una de las primeras lecciones que le di, y ahí estuvimos reforzando por meses y seguimos trabajando en eso, y yo le explicaba que ella era un espíritu que tenía un alma y que moraba en un cuerpo. Eso era muy difícil para mí de enseñar, pues yo era una persona espiritual porque leía la palabra, pero no porque tenía el testimonio del Espíritu en una forma de revelación o de escuchar la voz de Dios. Tenía la teoría, pero no tenía la práctica, la doctrina, pero no tenía la vida de intimidad y revelación. Y recuerdo que yo le dibujé a ella 3 circulitos. Si tú has hecho conmigo algún tiempo de oración o de consejería, siempre vas a recordar este famoso gráfico donde yo siempre hago, ¿verdad? Y le dibujo estos 3 circulitos, uno dentro del otro. A cada círculo yo lo que hago es que le atribuyo un nombre y le pongo espíritu, alma, cuerpo. Y a lo largo de los meses que iba haciendo, le iba explicando las diferentes entidades que cada una de esas esferas poseía y cómo lucirían si están sujetas al espíritu. Pero lo que me inspiró a hacer este currículum o programa de enseñanza fue mirar en el Antiguo Testamento las 3 divisiones del tabernáculo y las cuales eran las dinámicas de adoración o cuáles eran las dinámicas de adoración en cada una de estas áreas. Recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Ellos acampaban alrededor del arca del pacto y era la presencia de Dios lo que determinaría la victoria. Ser portadores del arca del pacto hablaba de la presencia del Dios vivo acompañándoles en el desierto y por ende santificando la tierra y el lugar que pisaba sus pies. La presencia del Señor santificaba y garantizaba la victoria. Esto debe ser un principio que desde muy pequeño debemos instruir a nuestros hijos. El éxito no está en la carrera, los logros, la fama. El éxito lo da la presencia de Dios con nosotros. Eso se lo prometió Dios a Josué. Y aún José en Egipto dice la palabra que era próspero, aún en medio de un escenario natural de esclavitud, pero Jehová estaba con él. La presencia de Dios santifica y así como lo vemos en la columna de fuego que estaba en el desierto, su palabra nos guía hacia la dirección que debemos tomar. Y hay ciertos tiempos donde el Señor nos llama a salirnos de nuestra rutina diaria. Son épocas especiales cuando su único mandato es: busca mi rostro. El Señor tiene algo precioso y vitalmente importante para darnos, que no se puede adaptar al esquema de nuestra vida cotidiana. Dios quiere que cambiemos. Durante ciertos tiempos, algunas personas son liberadas de ciertos ciclos de destrucción o sabotaje que los han subyugado durante años. Otros descubren unas nuevas y profundas maneras de caminar con Dios en la eficiencia de su ministerio, sea en la casa, o sea, porque tenga un ministerio particular. Reciben revelación en la oración, otros logran avances para su familia y sus amigos a medida que el Señor va llevando a sus seres queridos a los pies de Cristo y al conocimiento del reino. Muchas veces esperamos que los avances espirituales se produzcan automáticamente, pero la mayoría de las cosas que obtenemos de Dios no llegan sino después de buscarlo y de llamarlo. En otras palabras, la razón por la cual no tenemos algunas cosas es porque no hemos buscado primero a Dios. Buscar al Señor es el secreto para la vida plena. Recuerda las palabras del rey David, un hombre que fue obligado a vivir en el desierto, perseguido por sus enemigos, calumniado por el rey Saúl y sus cortesanos. David tenía muchas razones para sentirse atemorizado, pero al contrario, vivió confiadamente. ¿De dónde venía esa confianza de David? Él lo dijo: busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. Wow. Salmo 34:4. David buscó al Señor y dijo: el Señor me oyó. Es decir, lo oyó y le dio fortaleza. Cuando buscamos al Señor, nuestra fe se restaura y nos sentimos perdonados. Así le ocurrió al rey David. Al acercarnos a la plenitud de Dios, el temor es subyugado. Quienes tienen una vida o una buena comprensión, vamos a decirlo así, de los caminos de Dios, saben que el Señor no solamente desea bendecirnos, Él quiere que nos acerquemos a Él y que descubramos su profundo amor por nosotros. De ahí que el propósito máximo al buscar a Dios no debe ser nuestras necesidades sean satisfechas, debe ser conocerle. Llega un tiempo cuando buscamos a Dios por lo que Él es. Llega un tiempo donde el Dios todopoderoso, grande y justo empieza a manifestarse con mayor poder en nuestras vidas. La madurez espiritual llega generalmente en momentos de dificultad. El toque de Dios es maravilloso, pero procuremos algo más que solo la experiencia espiritual o unas emociones. Busquemos una comunión permanente con Cristo mediante la cual estemos profundamente conscientes de su presencia en nosotros.
¿Cómo entraremos a este sagrado lugar de comunión? Si estudiamos la vida de Moisés, veremos cómo buscó a Dios y cómo vivió en comunión con Él. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Éxodo 33:7. Note que cualquiera que buscaba al Señor salía. Si nosotros vamos a buscar totalmente al Señor, tenemos que salir como lo hizo Moisés. Tenemos que levantar nuestro tabernáculo a una buena distancia del campo. ¿Y qué es este campo? Bueno, para nosotros, tal como para Moisés, es la zona de comodidad o lo que nos es familiar. ¿Hay algo malo con las cosas familiares? No. Pero recordarás que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que los siguieran, los llamó a salir del grupo familiar para que estuvieran con Él. Lo puedes ver en Mateo 19:27. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque sabía que nuestra naturaleza humana es gobernada inconscientemente por las influencias de la familia o la influencia de lo familiar. Si Él ha de sacarnos de nuestra tierra para que los recibamos, para que podamos recibir lo eterno, entonces tiene que rescatarnos de las cosas temporales. Esto no significa que vamos a descuidar nuestra vida familiar o que nos volvamos irresponsables, por favor, no. Pero todos sabemos que si establecemos correctamente nuestras prioridades, entenderemos que Dios nos ha ordenado buscarle a Él en primer lugar. Buscad primero el reino de Dios. Si organizamos nuestro tiempo y lo sometemos a Dios, las horas de la televisión, del internet, del Facebook, del periódico, de la revista, del Instagram, entonces Dios se va a hacer presente en nuestras vidas. Somos el templo de Dios. La carta a los hebreos, escrita originalmente, como su nombre lo indica, a los hebreos, es un mensaje al pueblo que estaba familiarizado con ¿qué? Con el tabernáculo de Dios y con el significado e importancia de la presencia divina en el recinto interior del mismo. Exploraremos las similitudes entre los atrios exterior e interior del tabernáculo hebreo y los atrios del Nuevo Testamento. El discípulo lleno del Espíritu, ambos tienen un sacro lugar que fue creado para la morada de la presencia de Dios. Y los dos tienen una forma preestablecida de entrar en esta sacra presencia. Pablo nos exhorta a examinarnos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. Y otra vez somos cuestionados. ¿No sabéis que si sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso está en 1 Corintios 3:16. Y en otra ocasión Jesús, hablando de sí mismo y del Padre, dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y ¿qué? Y haremos morada con Él. Juan 14:23. Existe un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y eso está en Filipenses 3:14. No podemos ignorar ni pasar por alto ninguna de las palabras del Señor. Por el contrario, debemos animarnos y dedicar tiempo a este concepto y a vivirlo. Porque si recibes esta enseñanza adecuadamente, frente a ti se abrirá una puerta hacia el lugar secreto del Altísimo. El atrio interior y el atrio exterior tienen una dinámica. Hay un lugar en su espíritu donde Cristo mora realmente y un lugar de habitación en donde el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu humano. Tú fuiste salvo por la fe eternamente. No por haber aceptado la religión llamada cristianismo, sino porque aceptaste el Espíritu Santo de Jesucristo en tu corazón. Y por medio de Él puedes acercarte a Dios. Ahora, no es nada más una doctrina de fe, es un hecho. Aceptamos esta verdad como es bíblica, porque es bíblica. Pero ¿cómo logramos acceso a ese lugar santo? Y una vez que hemos entrado, ¿es posible morar allí continuamente? La carta de los Hebreos nos provee la respuesta. En el capítulo 9 tú vas a leer que dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Eso está en Hebreos 9:8. Hay una forma de entrar en la presencia de Dios, pero esta no se revela mientras el tabernáculo exterior esté todavía en pie. Porque este tabernáculo interior nos va a impedir entrar en esa dinámica. ¿Qué es el tabernáculo exterior? Para los judíos el tabernáculo exterior era el mayor de los dos recintos de la carpa sagrada. Este recinto encontramos el candelero, la mesa y el pan sagrado.
Era también allí donde entraban los sacerdotes para ministrar diariamente la adoración. Eso está en Hebreos 9:6. En la carpa o la tienda habían también un segundo recinto, que era el recinto interior en el cual estaba el sumo sacerdote, que tan solo una vez al año podía entrar. Este era el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios sobre la tierra. Este era el lugar donde se habitaba y se manifestaba la presencia de Dios. Dios no moraba en el tabernáculo exterior, sino en el interior. El recinto exterior y el recinto interior del tabernáculo judío corresponde a nuestra naturaleza exterior y nuestra naturaleza interior. El tabernáculo exterior en nosotros es la vida del alma, que constituye la visión de la vida, tal como lo vemos a través de la mente, las emociones del alma y del ser humano. El tabernáculo exterior de la atención que se enfoca a lo externo. La adoración consiste en algo que a veces actuamos litúrgicamente mediante la práctica de un ritual o de una forma particular de culto o de acuerdo con una denominación o con una secta. Es una parte de nosotros la que nos mantiene en la iglesia por deber más que por amor a Dios. Ella nos guía mediante las tradiciones en vez de ser guiados por el Espíritu. Rara vez se va a experimentar la presencia del Dios vivo, si es que llega esto a ocurrir, en el tabernáculo exterior. Quizás hayamos sido salvos por la fe, pero en cuanto a la experiencia, la presencia de Dios se siente lejana, se siente ajena, porque se vive esta experiencia con una cantidad de ideas, de emocionalismo o con la carencia de estos. Y la lucha de confusión en cuanto a los dogmas de la iglesia, la escatología, los sistemas de adoración. Mientras seamos gobernados por las circunstancias y no por Dios, nuestro tabernáculo exterior todavía está en pie. No importa cuán celoso parezca, hasta que la fortaleza del hombre no caiga, la fortaleza de su hombre interior sea quebrantada y surjan deseos internos de adorar y de conocer a Dios, el camino al lugar santo siempre va a permanecer oculto. Continuando con el paralelo entre el tabernáculo judío y la naturaleza humana, la Biblia nos dice que había también un tabernáculo interior, llamado ¿qué? El lugar santísimo. Corresponde al lado espiritual del ser humano, tal y como era el templo. La presencia de Dios mora en el tabernáculo interior. En el templo físico, el tabernáculo interior era tan sagrado y tan santo que se ejercía un gran cuidado y control antes de entrar en él. Nadie podía entrar por casualidad al lugar santo. A este lugar santísimo solo podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El tabernáculo interior era el lugar más sagrado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque manifestaba la presencia de Yahweh. Dios de Israel moraba en este recinto. Cuando pensamos entrar en la realidad de la presencia de Dios, inmediatamente enfrentamos las profundidades de nuestro pecado, de nuestras debilidades. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios y seguir viviendo, como dijo Gedeón? Nuestra entrada al lugar santo no se logra por un esfuerzo propio de mejoramiento, ni por un vano intento similar. Entramos a la presencia de Dios mediante nuestra identificación con Jesucristo. Dios no busca perfeccionismo, sino perfeccionar nuestra relación con Cristo. Él es nuestro camino al lugar santísimo. Él mismo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14:6. El expreso propósito de Cristo es llevarnos al Padre. La mayoría de los cristianos ubica esta promesa en el futuro, pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación es también para este lugar, para este tiempo presente. Así que no pasemos por alto esta verdad. Algunas de las tradiciones que hemos definido como cristianismo tienen cierto grado de engaño, porque no sean verdades eternas, no porque no sean verdades eternas, sino porque no tienen en cuenta la provisión de Dios para hoy. Las Escrituras nos dicen que por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Efesios 2:18. La palabra proclama que somos un templo santo en el Señor para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21-22. Somos el templo santo de Dios, su habitación en el Espíritu, y Él está en la entrada al Padre, donde el Eterno tiene con nosotros la comunión real que buscamos. Pero ¿con qué propósito nosotros estamos buscando a Dios? Lo buscamos para adorarlo.
Jesús dijo que el Padre busca adoradores. La adoración que satisface plenamente a Dios tiene que originarse ¿dónde? En el lugar santísimo, donde la conciencia del ser humano es despertada por el Espíritu de Dios. La adoración no viene de ningún sistema religioso, ni ninguna forma, ni ritual. Más bien es el resultado de haber descubierto de veras al Todopoderoso, el Espíritu, en espíritu y en verdad. El Señor prepara mi corazón para que verdaderamente sea un tabernáculo para su presencia. Me presento como el lugar secreto donde puedo adorarte, oh Dios de Israel, en espíritu y en verdad. Somos un espíritu que tiene un alma y mora en un cuerpo. Eso es la mejor clase de biología que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos. Esa es la mejor clase de biología que yo le pude haber enseñado a mi hija. Si tú participas en cualquier tipo de programas, en cualquier tipo de currículums, de cualquier colegio secular donde probablemente no haya enseñanzas cristianas, te podrás dar cuenta que muchas veces la definición de biología de quiénes somos siempre va a anteponer lo natural, siempre va a anteponer la materia, siempre va a anteponer aquello como nosotros lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, y queda siempre subyugado y queda de último lugar la realidad de que nosotros somos espíritu. Enseñar a nuestros hijos que nosotros somos un espíritu, que cuando recibimos a aquellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Hay algo de valor que ha sido depositado delante de ellos, de manera que lo externo no es más que, como dijo Pablo, vasijas de barro, pero que va básicamente en el momento en el que nosotros logramos entender el valor de lo que ha sido depositado en nosotros, lo externo cobra verdaderamente valor. Lo externo cobra valor cuando lo interno ha sido revelado.